Marcelo. Saludos y bendiciones a toda la iglesia, hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy domingo, Día del Señor, reunidos en casa. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, el capítulo 5. El capítulo 5, versículos 1 a 11, es la porción que hoy vamos a meditar. Y hermanos, lean la Biblia, leamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el pan que sale de la boca de Dios para todos nosotros. Leamos, releamos cuantas veces podamos la Escritura. Entonces demos una mirada, el capítulo 5 de Romanos. Los versículos 1 a 5 es una primera parte, así como el título en esta porción de la Escritura dice resultados de la justificación. Y precisamente eso habla toda esta porción. Versículos 1 a 5 habla de los resultados de la justificación. Versículos 6, 7 y 8 nos habla. Cristo es el amor de Dios. Cristo el amor de Dios. Y los versículos 9, 10, 11, los últimos tres versículos de esta porción, habla Cristo es la salvación. Salvación en Cristo. Así que esta porción tiene tres partes. Versículos 1 a 5, resultados de la justificación. Versículos 6 a 8, Cristo el amor de Dios. Versículos 9 a 11, la salvación en Cristo. Pero en realidad habla toda esta porción de los resultados de la justificación. Pero antes de continuar con el capítulo 5, vayamos al capítulo 1 de Romanos. El versículo 17, ese pasaje tan conocido, el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es de fe a fe. Todo es fe. Eso quiere decir Pablo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Está citando el libro de Habacuc, como está escrito. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. ¿Quién es ese justo? ¿Quién es ese justo? Ese justo es Cleto Pérez. Ese miserable pecador, impío, débil. Puedes poner tu nombre ahí. Pero dice, más el justo vivirá por fe. Dios a toda persona que ha creído en Cristo, en la justicia de Dios, Dios lo declara justo. El justo vivirá por fe. Entonces estamos en la justicia de Dios. Con ese pensamiento vamos al capítulo 5. Recuerda, ten en mente, el justo vivirá por fe. ¿Y quién es ese justo? Es el pecador perdonado. No es el perfecto. No es justo por lo que es bueno. Uno puede considerarse justo a su manera, en su medio, desde el punto de vista humano. Pero cuando habla en Romanos 1:17 está hablando desde el punto de vista, desde Dios.
el justo vivirá por fe. Entonces, el ser humano justificado, y empieza así el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez ya justificados, ¿qué? Muestra los resultados de la justificación. Del pecador justificado, del impío justificado, del débil justificado. Podemos pensar en Abraham, en David, en nosotros. Justificados por la fe, la primera bendición. Tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Es estar bien con Dios, estar amistado con Dios, estar en comunión con Dios. Ya no estamos en lucha, ya no estamos en pelea. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera bendición, el primer resultado. Paz con Dios. Y luego, el versículo 2 continúa diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Una segunda bendición es entrada a esta gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia ciertamente quiere decir gratitud. Eso quiere decir agradecimiento, pero no está hablando de eso. Aquí está hablando del favor de Dios, la benevolencia de Dios. Somos salvos por gracia. Nuestra salvación descansa en la gracia de Dios. La base de nuestra salvación es la gracia de Dios. Entonces, no solo tenemos paz con Dios, sino tenemos entrada a la gracia de Dios. Tenemos, por la fe, entrada a esta gracia. Tenemos entrada al favor de Dios. Y no solo eso, sino que dice, estamos firmes en la gracia, plantados en la gracia de Dios. Plantados en la gracia de Dios. Así que tenemos paz con Dios, tenemos entrada a la gracia de Dios y estamos firmes en la gracia de Dios. Y tenemos que estar firmes. Y luego, otra bendición. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Recuerda que los judíos se gloriaban. Se gloriaban. Decían, nosotros somos judíos. Tenemos la ley de Dios. Dios es nuestro Dios. Estamos circuncidados. Esa era la gloria de los judíos en la época de Pablo. Y nosotros, la iglesia, los creyentes, también tenemos gloria. Nos gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué esperanza? Precisamente la esperanza de la gloria de Dios. Recuerdan en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen parte de la gloria de Dios. No teníamos parte de la gloria de Dios. Ahora justificados en Cristo,
tenemos esperanza. Ya tenemos la gloria de Dios, pero será plena, completa. Así que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el lenguaje nuevo testamentario nos gloriamos, y la gloria de Dios no es el mismo término, son términos diferentes. Así que nosotros los cristianos, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, nos gloriamos, nos alegramos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también esperanza es la venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza, real y verdadera. No es una ilusión, es cierto. Nos gloriamos. Y no solo esto, dice el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra bendición es gloriarnos en las tribulaciones. El evangelio no es un camino lleno de rosas, un paraíso. No, es un camino de tribulación. Esta pandemia por la que atraviesa la humanidad toda es una especie de tribulación, de sufrimiento, de dolor, de adversidad. Sin embargo, el cristiano, el creyente, se gloría en la tribulación. Es interesante ver que Pablo utiliza estos dos términos, gloriarnos en la esperanza. El versículo 3, gloriarnos en las tribulaciones. Y hay otro, gloriarnos en el versículo 11, gloriarnos en Dios. Pero enseguida llegamos ahí. Nos gloriamos en las tribulaciones. Así que el evangelio es camino de tribulación. En esta cadena de los resultados de la justificación hay otra cadena dentro de la tribulación y va progresando. Y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Uno alcanza la madurez, va camino a la madurez a través de la tribulación, de los sufrimientos. Así que el cristiano acepta con gozo la tribulación porque trae paciencia. Paciencia es el amor que sabe esperar. Santiago nos habla de la paciencia. Dice como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces un labrador en el altiplano paceño siembra la papa, octubre, noviembre, más o menos, y no cosecha enseguida. Tiene que esperar que germine la planta, espera la lluvia, espera que florezca, espera que madure. Entonces, fines de marzo, comienzos de abril, viene la cosecha. Tiene que esperar más o menos 6 meses. Entonces, la tribulación nos trae paciencia. Es así como nosotros somos forjados en la paciencia. Y no solo eso, sino que dice, la paciencia produce prueba. Esta palabra prueba parece que fuera tribulación, pero no, está hablando del carácter del cristiano. Un carácter auténtico. Está hablando de un carácter aprobado, de ser aprobado. Entonces, la paciencia produce carácter aprobado, ser auténtico, genuino. Y la prueba, esperanza. El carácter aprobado produce esperanza. La venida del Señor. Gozar de la gloria de Dios.
fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora esperamos la plena gloria de Dios. Entonces nos gloriamos en la tribulación. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no defrauda. Porque la esperanza que el Señor nos dio es real y verdadera. La otra bendición, el otro resultado de la justificación, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que el amor de Dios está en nosotros. Es la otra bendición. Así que estos primeros 5 versículos hablan de los resultados de la justificación. Ahora vamos con la otra porción de la escritura de este párrafo. Versículos 6, 7, 8 habla. Cristo es el amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Dios no habló de amor. Él dio amor. Nosotros los humanos nos dedicamos a hablar del amor. Pero Dios nos dio el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ha dado a su Hijo unigénito. Él sencillamente mostró. No habló, no teoría, sino práctica. Versículo 6. Porque Cristo, el amor de Dios, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, el amor de Dios, Cristo murió por los débiles. Éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos a Cristo. Y no solamente murió por los débiles, sino también por los impíos, por los malos, los pecadores. Y recuerda, no hay justo, ni uno sobre la tierra, en la tierra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo murió por nosotros, a tiempo, por nosotros. Versículo 7. Hace una pregunta, ¿quién pudiera morir? Un ser humano pudiera morir por alguien. Es posible. Puede ser que alguien muera por un justo, por alguien que es bueno. Puede ser. Pero no traerá justificación. No salvará. No traerá reconciliación. No traerá paz con Dios. Solamente Cristo trae paz para con Dios. Su sacrificio, su obra en la cruz del Calvario. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Cristo es la credencial de Dios respecto a su amor. Cristo es la expresión del amor de Dios. Así que estos versículos 6, 7, 8 nos muestra Cristo es el amor de Dios. Y la tercera parte de este párrafo, versículos 9 a 10. La salvación en Cristo.
Así que si tenemos paz con Dios, tenemos entrada a su gracia, nos gloriamos en la esperanza de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Cristo es nuestro Salvador. Entonces la salvación es segura. La certeza de la salvación. Y habla de 3 aspectos. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Habiendo sido justificados por la sangre de Cristo, entonces seremos salvos de la ira, salvos del juicio de Dios. Porque recuerden, Romanos 1:18, la ira de Dios se manifiesta sobre todos los que practican la impiedad. Y Dios mismo ha provisto remedio, salvación para nosotros. Así que en Cristo, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Justificación. Y luego habla de la reconciliación. El versículo 10. Porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, ahora tenemos paz con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvación de la ira, salvación por su vida, por la vida de Jesús. Así que somos justificados, somos reconciliados. Entonces viene la salvación. Así que estamos en comunión con Dios. Estamos amistados con Dios. Y ya no somos enemigos. Éramos enemigos. Ahora por la obra de Cristo ya no. Estamos amistados con Dios. Bendito sea Dios por siempre, por los siglos de los siglos, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, que Él nos salvó. Entonces, versículo 10, seremos salvos por su vida. Mucho más. La certeza, la seguridad de la salvación. 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos alegramos en Dios. Los creyentes, el cristiano, se gloria en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Así que esta porción de la Escritura nos habla, los primeros 5 versículos, los resultados de la justificación. Los versículos 6 a 8, Cristo es el amor de Dios. Versículos 9 a 11, la salvación en Cristo. Cristo es la salvación. Somos justificados en Jesús, somos reconciliados en Jesús y somos salvos en Jesús. Bendito sea Dios. Así que permanezcamos en el Señor, firmes. La tribulación trae bendiciones, trae paciencia, trae carácter probado, trae esperanza. Así que agradezcamos al Señor por este tiempo de adversidad por la que pasamos y pasa la humanidad. Así que a crecer en el Señor, hermanos. Y oraremos por nuestros hermanos que están en pruebas, en dificultades. El Señor es poderoso para sustentarnos.
Vamos a inclinar nuestro rostro, encomendar al Señor, a nuestro hermano Raúl Ilaya, a Raúl Choque y todos los hermanos que están pasando por tiempos de adversidad. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Dios Santo, te agradecemos en este día por tu grande amor, por tu grande misericordia. Señor, te damos gracias. Ahora, Señor, por habernos declarado justos, tenemos paz. Tenemos comunión, Señor. Somos amigos. No lo merecemos. Pero así grande es tu amor, Señor, tu bondad, tu gracia. Señor, tenemos entrada a tu gracia. Y estamos firmes. Nos gloriamos, Señor, por la esperanza de tu gloria, Señor, que será plena en nosotros cuando venga, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tiempos de tribulación, por tiempos de lágrima, por tiempos de dolor, por tiempos de aflicción, porque así aprendemos paciencia. Así, Señor, nuestro carácter es probado. Llegamos a ser genuinos. Señor, gracias por la esperanza que nos das. Señor Jesús, eres la expresión del amor de Dios. Señor, moriste por nosotros. Nos has justificado. Nos has reconciliado. Tenemos salvación, Señor. Padre, que las personas que hayan escuchado tu palabra, leído tu palabra, tu bendición, la justificación también sea para ellos. Dios Santo, Señor, te pedimos, Señor, una vez más, por los hermanos que están pasando prueba, dificultad, tribulación. Bendito Dios, poderoso eres para sustentarnos y para mantenernos firmes en tu gracia. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Nuestro Dios los bendiga a todos ustedes firmes y vamos adelante. Bendito sea nuestro Dios por su grande amor. Amén. Amén.